¿Qué tal amigos? Nuevo video para el canal. En esta ocasión traemos las 5 fallas más comunes del aire acondicionado de tu vehículo. Comenzamos. Como ya sabemos, el aire acondicionado se ha vuelto una necesidad en nuestra vida diaria. Es indispensable que esté siempre funcionando de manera correcta, de revisarlo en todas sus partes, sus funciones, para que siempre esté disponible cuando lo necesitemos. En este video vamos a ver las principales fallas que hacen que tu vehículo, que el clima no y que la temperatura del interior no esté lo suficientemente agradable. Sí, el aire acondicionado es un sistema aparte al motor y la transmisión, pero que nos conforta en su interior. La primera causa, lo primero que debemos de revisar es siempre el compresor. El compresor es una parte de todo el compendio del sistema del aire acondicionado, es el motor, es el corazón de nuestro aire acondicionado y por lo tanto es el que sufre más desgaste interno. Habría que revisarlo, cambiar empaques, cambiar válvulas, checarlo para darle su mantenimiento, su cambio de aceite, también se le cambia el aceite, sus ligas, para que siempre esté en óptimas condiciones y pueda funcionar bien. Otra de las cosas que habría que checar es el filtro antipolen. Ese filtro antipolen por lo general va ubicado detrás de la guantera, dentro del tablero, y suele ensuciarse por polvo del exterior, tierrita, hojas de árboles, y se tapa y ya no hace que enfríe bien tu clima. Este filtro antipolen es muy fácil de quitar, es muy simple de remover. Yo te recomiendo cambiarlo, no limpiarlo como lo hacen en otras ocasiones. Yo te recomiendo cambiarlo nuevo para que siempre huela rico tu aire y salga frío. Hay líquidos, hay químicos que nos ayudan a mantener los olores del aire acondicionado, que se eliminen los malos olores. Esos líquidos los viertes por las rejillas y van limpiando lo que viene siendo el interior de donde pasa el aire. Esos líquidos también, si los puedes conseguir, úsalos. Es una forma muy rápida de limpiar tu vehículo. Otra de las formas por las que el aire acondicionado no funciona es que la banda se rompa, que la banda presente alguna avería y por lo tanto no accione tu compresor. Hay que revisar, hacer una inspección física, visual, y estar checando la banda, que la banda esté bien, esté completa, que no presente algún deterioro, algún desgaste, porque esta es una de las causas también más comunes por la que tu aire acondicionado no enfría. Puedes encender tu vehículo, puedes ponerlo a funcionar, pero si no trae banda, pues el aire no va a salir frío. Entonces dale una inspección física, una inspección visual, para ver en qué estado se encuentra la banda, y de ser así, pues si está mal o si está dañada, pues reemplazarla, ¿verdad? Esta es otra falla más común. Otra de las fallas más comunes es la carga de gas refrigerante. En otro video que tengo ya hemos visto cómo cargar adecuadamente el gas R134, cómo es que las presiones deben estar estables en baja y en alta presión. Y esta es una falla muy común. Si le falta gas refrigerante, pues no va a enfriar. Si trae exceso de gas refrigerante, alguien que lo haya cargado mal, que le haya puesto de más, pues tampoco va a enfriar. O sea, aquí es una balanza, tiene que estar en medio, trae su carga exacta. Por lo general trae su label, su etiqueta en el motor, que te dice cuánto debe llevar de gas refrigerante. Si le pones menos no funciona, y pues si le pones más tampoco funciona. Asegúrate de cargar el tipo de gas refrigerante adecuado. Hay muchos gases en el mercado. Por lo general tu vehículo lleva el R134, que son los vehículos modernos. Traen su carga, cada botecito trae su carga, y asegúrate de llenarlo correctamente. En el compresor, se me pasaba al inicio, hay que revisar las corrientes eléctricas y tierras. Cada vez que lo acciones, asegúrate de que le llegue corriente para poder funcionar. Otro de las fallas es el condensador tapado o sucio. Ese condensador va enfrente del vehículo. Ya hemos visto en otros de los videos cómo se le da mantenimiento, cómo limpiarlo, cómo dejarlo totalmente limpio. Este condensador suele averiarse por choques, por golpes al frente de tu vehículo. Va mero al frente de tu vehículo, va exactamente, es lo primero que se daña en cualquier golpe.
cómo checar fugas, cómo hay que hacer la revisión. Les decía que en otro video que se ve en una inspección visual, se ve cuando está fugando porque deja una manchita que no se borra. O sea, ahí lo puedes ver, si cómo desconectar, cambiar empaques, hay que limpiarlo, que siempre esté destapado, que no esté lleno de hojitas, de polvo, de a veces se le pegan ahí maripositas, cosas que van pasando por la carretera, por el camino, y esta es una de las fallas principales por las que el aire acondicionado no enfría o enfría muy poco. El compresor es el motor, ya lo hemos visto, hay que darle siempre total y bastante cuidado, checar su bobina, checar el valero por donde pasa la polea de la banda, el clutch que embone. Este compresor, más adelante vamos a hacer un video completo de cómo checar, revisar y arreglar el compresor. Es falla común principal y una de las mayores causas por las que el clima no funciona. Es una reparación a veces costosa, pero en otras ocasiones es una reparación fácil y mínima, que no los engañen. Si tienen alguna duda, pregúntenme aquí abajo, yo los asesoro completamente gratis. Ahora, si no quieren batallar, tengo varios libros, uno de ellos es de aire acondicionado, pueden encontrarlo en Amazon por más fácil, o pueden encontrarlo en cualquier librería de su país. Ahí van a encontrar mis libros, uno de mecánica y uno de aire acondicionado. Suscríbanse al canal, por favor, no olviden suscribirse, denle like y nos vemos en el siguiente video.